Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Jesús. Dios me los bendiga. Es un privilegio especial y maravilloso, como siempre, el que volvamos a encontrarnos a través de estos medios de comunicación para que podamos recibir una palabra de parte de Dios para nuestras vidas. Prepare su corazón, prepare su mente, prepare su espíritu, su alma. Prepárese para que Dios nos hable conforme a su bendita voluntad. Es un privilegio glorioso, como le digo, el que nos encontremos una vez más para poder recibir la palabra. Es un privilegio. Dios me lo bendiga en el lugar donde esté. Dios lo bendiga. Bienvenido a la transmisión de hoy. No importa en el lugar donde nos escuche, es bienvenido y es un privilegio maravilloso el que tengo de poder tener su atención y de poder transmitir lo que Dios ha transmitido a mi vida, poderlo transmitir a su vida y a su familia. Así que bienvenido. Es un privilegio. Dios bendiga también a las personas que nos ven fuera del país. Son muchas personas que nos ven. Dios bendiga sus vidas. En el lugar donde se encuentran, Dios los bendiga. Dios bendiga a cada miembro de la iglesia. Es un privilegio maravilloso el que tenemos. El tema de hoy, ¿cómo se llama el tema que vamos a estudiar hoy? Lo titulé Peligros espirituales en una crisis. Peligros espirituales en una crisis. El texto donde nos vamos a basar en el mensaje de hoy se encuentra en Génesis, capítulo 12. Libro de Génesis, capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 10 al 20. Y dice la palabra del Señor así, la leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo entonces hambre en la tierra. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Que Dios añada bendición a su palabra. Oremos. Acompáñenme a orar. Vamos a orar por nuestras necesidades, para que Dios extienda su mano poderosa, su mano preciosa, y pueda suplir todo aquello por lo cual hemos estado pidiendo, sabiendo de antemano que Él ya sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos, pero Él desea que nos inclinemos delante de Él en oración, súplica y ruego. Incline su rostro. Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias. Es un privilegio maravilloso y extraordinario, Señor, el que tenemos de poder presentarnos delante de ti, de tu santa presencia, Dios. Para poder, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, primero adorar tu santo nombre, glorificar y exaltar tu nombre, Padre.
Segundo, mi Dios eterno, para pedir, Padre Santo, que el consejo de tu palabra, mi Dios, traiga a nuestro corazón el convencimiento que necesitamos para poder aclarar nuestra mente, Señor eterno, y poder honrarte con todas nuestras fuerzas, Dios, y poder, Padre Santo, salir en victoria de cualquier crisis, mi Dios eterno, que podamos estar pasando. Número 3, Padre, te pido, mi Dios, que extiendas tu mano poderosa, tu mano de poder, tu mano de milagro, Dios. Extiende tu mano milagrosa, Padre, sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada matrimonio, sobre cada vida, Señor eterno. En el nombre de Jesús, y trae, Señor eterno, esa respuesta que cada quien esté esperando, mi Dios. Haz milagros, portentos, maravillas, prodigios, mi Dios, conforme a la necesidad de cada uno, Padre. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que muevas tu mano poderosa. Mi Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús nos declaramos necesitados de ti, de tu favor y de tu misericordia, Señor. Envuélvenos con tu presencia, envuélvenos con tu amor, mi Dios eterno, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos los que se vienen añadiendo en este instante. Es un privilegio maravilloso, un privilegio especial, el que podamos estar juntos una vez más para poder recibir el consejo implantado de la palabra de Dios. Así que Dios me lo bendiga. El tema de hoy, hermanos vecinos, que yo no estuve, me acabo de conectar. Bueno, el tema de hoy se titula Peligros espirituales en una crisis. Peligros espirituales en una crisis. Y el texto está en Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 20. Se lo voy a leer, usted que viene ahorita conectándose. Dice la palabra de Dios: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Fíjese que cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que a través de la historia han habido infinidad de crisis, unas peores que otras. Y no digamos en la historia moderna. En la historia moderna, si usted estudia la historia moderna, a partir ya de la nueva era, usted se da cuenta que han habido infinidad de crisis. Infinidad de crisis. Ya existieron muchísimas crisis que afectaron a la tierra. Pandemias. Una pandemia es aquella que afecta más de un continente. Por eso es que es importante tanto estudiar la historia como estudiar la Biblia. Y en la Biblia aparecen también muchas crisis que sucedieron a nivel mundial, en toda la tierra. Pero lo que queremos hoy es que estudiemos algunos peligros espirituales que suceden cuando vienen las crisis. Por ejemplo, la crisis histórica que veremos hoy
es la que ocurrió en los tiempos de Abraham. Tomemos en cuenta que para ese momento Abraham está recién llamado por Dios o recién convertido al Señor. ¿Por qué? Porque el llamamiento de Abraham comienza en el capítulo 12, versículos del 1 al 9. Y la crisis mundial comienza en el versículo 10, que dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Cuáles son los peligros espirituales que pueden ocurrir en las crisis? De eso vamos a hablar. En primer lugar, el primer peligro que se puede dar en una crisis es en cuanto a la reducción de nuestra fe. El primer peligro que podemos enfrentar cuando viene una crisis es la reducción de nuestra fe. O sea, debemos aprender que la fe trata de ser menguada cuando vienen tiempos difíciles. La fe trata de ser menguada cuando vienen tiempos difíciles. Podemos ver que Abraham está pasando un tiempo difícil, momentos después, días después de haber sido llamado, o tiempito después de haber sido llamado por Dios. La crisis era mundial porque era hambre en toda la tierra. Era un hambre terrible que había venido a toda la tierra. Y a causa de esta crisis que se viene, usted ve que el entusiasmo espiritual de Abraham, que usted lo ve en los versículos del 1 al 9, había un entusiasmo espiritual tremendo en él. Prácticamente fue empujado por esta crisis para que su fe se marchitara. Recordemos que Abraham no solamente está recién convertido o recién llamado por Dios, sino que Abraham fue llamado el padre de la fe. Pero su fe es empujada a marchitarse. En la medida que Abraham enfrentó el hambre que azotaba la tierra, y máxime la zona de Canaán donde él habitaba, su entusiasmo espiritual como que empezó a menguar. ¿Por qué dice eso, hermano pastor? Dice usted. Porque comenzó a buscar formas de paliar la situación y se fue alejando del lugar donde Dios lo tenía. Se fue alejando de su comunión con Dios. Y cuando la comunión con Dios empieza a distanciarse, la fe empieza a decaer. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando la necesidad suplanta la esperanza, entonces se nos complica la fe. Muchas veces en la crisis, la necesidad que estamos viviendo, que estamos pasando, viene a suplantar la esperanza que tenemos en Dios. Por eso es que debe obrar en cada uno de nosotros la prudencia en las crisis. No ser arrebatados con lo que decimos y no ser arrebatados con lo que hacemos o con las decisiones que tomamos. Recuerde que cada cosa que decimos o cada decisión que tomamos tiene que estar basada en nuestro temor reverente hacia Dios. En nuestro temor reverente hacia Dios. Recuerde que la lógica humana nos dice que cuando viene la angustia o la crisis, cuando nos enfrentamos a la angustia, como que la razón se nubla y el conocimiento se ofusca y empezamos a decir cosas que no tienen lógica y empezamos a creer cosas que no debemos creer y a tomar decisiones que no debemos tomar. ¿Qué tiene que ver eso con Abraham? Dice usted, ya lo vamos a ver más adelante. Abraham, cuando enfrenta esta crisis terrible de la hambruna que vino a toda la tierra, y máxime a la tierra de Canaán donde él vivía, él toma la decisión de emigrar hacia Egipto para tomar medidas de mitigación del hambre. Él tomó la determinación de emigrar de Canaán, que era la tierra prometida, hacia Egipto para poder tomar medidas de mitigación para paliar un poco el hambre. Pero hablando en el sentido espiritual, Egipto es tipo del mundo. Eso todo el mundo lo sabe.
Egipto es tipo del mundo y el mundo no ofrece comunión con Dios. El mundo lo que ofrece son galas o atracciones para que nuestra comunión se aleje de Dios. Egipto es tipo del mundo y el mundo está lleno de tentaciones y las tentaciones no vienen de parte de Dios. El mundo está lleno de peligros espirituales. Y cuando nosotros nos alejamos de la comunión con Dios, nos alejamos del temor de Dios para mezclarnos con el mundo, entonces comenzamos a ser asediados por los peligros espirituales, que fue lo que le pasó a Abraham por tomar a la ligera la decisión de correr hacia Egipto. Y es que la fe trata de ser menguada en tiempos de crisis, y por eso es que nuestra comunión con Dios tiene que estar fresca todos los días. Cada día nuestra comunión con Dios tiene que estar fresquecita, porque la fe trata de ser menguada cuando enfrentamos tiempos difíciles. Pero si tan solo nosotros mantenemos nuestra fe como un grano de mostaza, saldremos en victoria de toda situación adversa. De toda situación adversa. Cuando leemos esta crisis que estamos estudiando hoy, debemos tomar en cuenta, y debemos tomarlo muy en cuenta, que para ese momento Abraham está recién llamado y recién convertido a Dios. Y a muchos puede ocurrirles lo mismo, que están recién convertidos y todavía no tienen ni conocimiento bíblico ni experiencia en pruebas. Por eso debemos tener sumo cuidado cuando entramos en alguna crisis. Porque muchos, el primer paso que dan cuando están en una crisis es retroceder y caen vencidos por la adversidad y vuelven al mundo de donde Dios los había sacado. Y eso no debe de ocurrir jamás. Nunca tiene usted por qué retroceder. Usted no tiene por qué retroceder. Usted tiene que saber que no importa las crisis que enfrente, su Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, siempre tendrá el control. Y Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Y al par de la tentación dará la salida. Así que no nos soltemos de nuestra comunión con Dios. Porque la comunión con Dios es la que refuerza nuestra fe. Y cuando nuestra fe está reforzada, las decisiones que tomamos siempre las tomamos en el temor de Dios. Aleluya. Número 2. El segundo peligro que debemos analizar en esta crisis que azotó la tierra, porque era una crisis mundial, era un hambre por toda la tierra, dice la Biblia, es el peligro que se corre de reemplazar la confianza en Dios por el temor y el miedo. Es un peligro. Y en esta crisis que se está viviendo hoy, o personas que pueden estar viviendo crisis, están corriendo ese peligro de reemplazar la confianza que tenían en Dios a causa de su temor y su miedo. Tenemos que tener cuidado. Abraham se dejó minar por el miedo. Se dejó minar por el miedo. Cuando él sale de Canaán para buscar Egipto, prácticamente está entrando a un mundo peligroso, a un terreno espiritual peligroso. Cuando ya está dentro del terreno, entonces se deja minar por el miedo. Y acto seguido que él se deja minar por el miedo, entonces su fe es completamente menguada. Y es que nunca jamás la práctica de la obediencia es fácil. No, nunca es fácil. Pero es mejor la obediencia que el sacrificio. Es mejor. Y nunca jamás la fe va a quedar sin pruebas. Porque su fe y mi fe tienen que ser probadas. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas nuestra fe se va renovando y va creciendo, porque se va refinando como el oro puro. La prueba que se presentó en esta crisis que estamos estudiando es el hambre.
Pero Abraham tiene en sus manos una palabra de parte de Dios, una promesa de bendición. Le dijo, de cierto te bendeciré. Inclusive, no habiendo uno más alto que él o más grande que él, porque él juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham tiene una promesa de bendición, pero lo toma esta crisis recién convertido, recién llamado. Si usted ve el capítulo 12 es el llamado de Abraham. Del versículo 1 al versículo 9 está el llamamiento. Y en el versículo 10 cae la crisis terrible a nivel mundial. Entonces la prueba que se presentó en esta crisis es el hambre. Pero Abraham tenía una promesa de bendición. Usted tiene una promesa de bendición. Yo tengo promesas de bendición. Pero debemos centrarnos en creer las promesas de Dios. No importa las circunstancias que veamos. Porque lo importante es mantener la fe en sus promesas. Porque todas las promesas en Dios son sí y amén. Son sí y amén. O sea, pase lo que pase, Dios cumple sus promesas. Pero aquí, en la crisis que estamos viendo, el temor del hombre reemplazó la confianza en Dios como un principio guiador. Porque el principio que debe guiarnos a nosotros es nuestra confianza en Dios. Pero aquí esa confianza en Dios fue reemplazada por el temor. Él entró en temor, entró en pánico. Y muchos creyentes descubren, cuando deciden creer en Dios o seguir a Dios o servir a Dios, descubren que la vida no es fácil. ¿Por qué? Porque la vida presenta obstáculos, pero no solamente en los creyentes, es general. La diferencia entre los que no son creyentes y usted y yo es que el no creyente lo que hace es buscar pecar y nosotros buscar a Dios, que es nuestro guía y nuestro libertador. Entonces la próxima vez que usted se encuentre en una prueba como esta, no trate de adivinar lo que Dios está haciendo. Dios tiene el control. Usted aférrese a las promesas de Dios, que las promesas de Dios jamás van a fallar. Use la inteligencia que Dios le ha dado. Use la sabiduría que Dios le ha dado. Pida la guianza del Espíritu Santo cuando venga momentos de crisis y dígale, Señor, no quiero dar un paso en falso. Yo confío que tú tienes el control. Yo confío en tu mano poderosa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos menguar la fe, el menguar la fe debilita nuestra confianza en Dios. Y cuando nuestra confianza en Dios se debilita, entonces nos dejamos invadir por el miedo. Y eso, lo que hizo en Abraham, fue que lo llevó, lamentablemente, a establecer su estadía en Egipto en una mentira. ¿Ve cómo fuimos escalonando para darnos cuenta que él realmente cayó en una trampa? Vino y fundó su estadía en Egipto en una mentira. O sea, describir a su esposa como su hermana, primero fue una falta de respeto para su esposa. Total, absoluta. Pero en sus adentros fue una mentira diseñada para poder desanimar o ahuyentar a los posibles pretendientes de Sara, su esposa. Es decir que con una mentira Abraham pretendía engañar a los egipcios. Pretendía engañar a la gente. ¿Por qué? Porque ya estaba invadido por el miedo, por el temor. Él tenía temor, tenía pánico que la gente, al saber la verdad, lo iban a matar a él para poder conseguir llevarse a Sara, a su esposa, para poder quitarle a su esposa.
Y claro, como la mente se ofusca, como le dije al principio, la mente se embota y se pierde el conocimiento que tenemos. Y nos soltamos de las promesas de Dios. Inmediatamente los pensamientos en él dijeron: Saraí, tú vas a hacer una adquisición deseable para ellos. Faraón te va a llevar al harén que él tiene, porque sos una mujer bellísima. Y cuando ya te lleve al harén, me va a mandar a matar a mí. Pero si dices que sos mi hermana, entonces, para poderte conquistar, como yo soy tu hermano, me van a dar un lugar de honor. ¿Ve? Basando todo en una mentira. Sin darse cuenta que como su esposo, no solamente la vida de él estaba en peligro, sino el honor de Saraí, su esposa. ¿Por qué? Porque Saraí no podría entrar al harén de Faraón a menos que Abraham estuviera muerto. Entonces tejen la mentira y empiezan a caminar en una mentira. ¿Ve usted que las situaciones difíciles que vienen en las crisis menguan nuestra fe, menguan nuestro conocimiento de Dios, menguan nuestra comunión con Dios? Y querramos o no, de repente nos vemos enredados en el mundo. Es que no se puede tratar de amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Es imposible. Jesús dijo: no se puede, no se puede. Confiemos en Dios plenamente. No importa la situación que usted esté pasando, la mano de Dios se está moviendo a su favor. Pero no retroceda por nada del mundo. No retroceda por nada del mundo. No retroceda, no retroceda. No base su vida en mentiras. Las mentiras son un pecado abominable delante de Dios. Abominable. Los mentirosos no van a entrar en el reino de los cielos. Número 3. El tercer peligro que debemos analizar en esta crisis es que si nos descuidamos, podemos acostumbrarnos a nuestra relación con el mundo. Y ahí ya nos fue mal. Muchos son los peligros que corremos en cuanto nosotros empezamos a relacionar nuestra vida con el mundo, a mezclar nuestra vida con el mundo cuando estamos en una crisis. Fíjese que quiero que analicemos dos peligros graves de la ida de Abraham a Egipto. Dos. El primer peligro grave de ese paso que Abraham dio al llegar a Egipto, o a tomar la decisión de irse a Egipto, fue que significó abandonar la promesa que Dios le había dado, la tierra prometida. Y fue lo que Abraham hizo cuando se vio agobiado por la crisis. Usted tiene promesas de Dios. Usted se ha establecido en promesas divinas. Yo sé que todos los que ahorita están sintonizando tienen promesas divinas. Dios le ha dado lindas promesas, bellas promesas. Y usted, cuando ha estado en bonanza, ha dicho 1000 veces lo que espera en Dios. Pero cuando viene la crisis, como que nos olvida. Y para Abraham, el ir a Egipto, para él no fue bueno. ¿Por qué le digo que no fue bueno? Espiritualmente hablando. Porque lo primero que hizo fue caer en la terrible mentira. Y es que mire, ir a Egipto en el pensamiento bíblico, siempre busque Egipto con la relación de la Biblia. Y siempre ir a Egipto significa el querer abandonar el propósito divino. Siempre. O sea, mezclarse con Egipto, que es tipo del mundo, siempre ha sido como un contraste a las promesas de Dios. ¿Por qué?
Porque el mundo nos enfrenta a una constante tentación. Máxime, estoy hablando de los hijos de Dios. El mundo nos ofrece constantes tentaciones. Y el problema es que el mundo es un imán que opaca con sus galas nuestra relación íntima con Dios. Y cuando menos acordamos, nuestra fe se ha estancado, nuestra relación con Dios se ha enfriado y nuestra comunión íntima ha desaparecido. Esto trae como consecuencia que nos olvidemos de las promesas divinas. ¿Ve cómo este primer peligro es un peligro tremendo? Que cuando nos mezclamos con el mundo, realmente abandonamos las promesas de Dios. El segundo peligro grave que significó para Abraham descender a Egipto fue que ya estando en Egipto, Abraham, por temor a ser muerto, decide pedir que Sarai pase por su hermana y no por su esposa. Cayó en mentira. Eso es grave. San Juan 8:44. Hay una discusión entre Jesús y los fariseos. Los fariseos dicen: nosotros somos hijos de Abraham, Él es nuestro Padre. Jesús les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, me creerían a mí, porque yo soy antes que Abraham. Y les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Porque ustedes quieren matarme, y él es homicida desde el principio. Y él es homicida, dice, y es mentiroso, y es padre de los mentirosos. ¿Ve el peligro grave en el que cayó Abraham? Tal vez Abraham esperó como que esperaba que con esa mentira iba a demorar cualquier propuesta que le hicieran a Sara, para mientras conseguía comida y entonces abandonar Egipto antes de que esto ocurriera. Pero nosotros no estamos para tentar a Dios, ni estamos para hacer cosas que no deben hacerse, que son ilegales. Sin embargo, hermano, las propuestas de un rey en ese tiempo eran innegables, o sea, no se podían negar. Y como leímos en los versículos del 10 al 20, de repente Sarai se miró en medio de todas las mujeres de Faraón, en el harén de Faraón. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. A veces, por errores terribles que cometemos, de no analizar las situaciones, olvidar el temor a Dios que nos ha guardado, cometemos graves errores que después sufrimos las consecuencias. Número 4. El cuarto peligro que debemos analizar en una crisis es el peligro de caer en conductas pecaminosas. Ninguna conducta pecaminosa debe ser aceptada solo por congraciarnos con alguien o porque estamos pasando una situación difícil. Queda clarísimo que la conducta de Abraham en tiempo de esta crisis no podemos alabarla ni aceptarla, pero hay dos verdades inobjetables para cada creyente, que son: primero, la gracia de Dios no es licencia para pecar. Segundo, la fe no es un camino para tentar a Dios. La fe es un camino para que manifestemos la gloria de Dios. Y a veces nos vemos enredados en eso. Creemos que gracia es licencia para pecar. Y creemos que la fe es oportunidad para tentar a Dios. Y decir: a mí no me va a pasar nada. Yo me puedo ir a meter al lugar que quiera yo y a mí no me va a pasar nada. Cuidado. La conducta pecaminosa podría ser pasada por alto única y exclusivamente. Y aquí voy ya enfocándome para ir concluyendo. La conducta pecaminosa podría ser pasada por alto única y exclusivamente cuando inocentemente cometemos un pecado buscando
el bien. Cuando inocentemente cometemos un pecado, buscando el bien. El apóstol Juan le llama pecado que no sea de muerte. Muchas veces la misericordia del Señor se manifiesta conforme a la actitud con la que hacemos las cosas. Porque podría ser que caemos en errores graves, pero la actitud que tenemos no era caer en esos errores graves. Entonces ahí es donde nosotros enfocamos a Abraham. De repente, como está recién convertido, Abraham no pensó en menguar su relación con Dios. Lo que pensó es en buscar alimentación, porque el hambre era terrible en toda la tierra. Y ahí es donde Dios ve la actitud. ¿Por qué le digo esto? Porque podemos ver cómo Dios interviene inmediatamente. Dios intervino a través de su ángel y le rescató al enviar plagas sobre Faraón. De modo que Abraham, como toda su descendencia, salieron de Egipto grandemente enriquecidos. No porque Abraham no haya cometido el error, sino porque de repente la actitud con la que lo cometió fue una actitud inocente. O sea, ¿qué conclusión podemos sacar de esta crisis? ¿O qué podemos rescatar como enseñanza de esta crisis que hemos analizado hoy? Bueno, una de las cosas es que Dios permite las crisis para continuar llevando su propósito en cada uno de nosotros. Y Abraham tenía que aprender, porque había sido llamado para grandes cosas. Y puede ser que Dios le permitió este traspiés y lo rescató inmediatamente para que Abraham entendiera que la relación con Dios no se puede poner en peligro, nunca. Y es que en las crisis la fe trata de ser menguada en tiempos difíciles. La otra cosa que aprendemos es que en las crisis hay un peligro inminente de reemplazar. Es un peligro de que reemplacemos la confianza en Dios por el temor y el miedo. Y eso no debe de ocurrir. Y lo tercero que debemos aprender hoy es que en las crisis corremos el peligro de que si nos enredamos con el mundo, nos lleguemos a quedar en él, olvidando las promesas divinas que hay para nosotros. Y por último, debemos analizar que en una crisis ninguna conducta pecaminosa debe ser aceptada solamente por querer congraciarnos con alguien. ¿Qué debemos hacer entonces, pastor, para no caer vencidos por este tipo de peligros? Fortalezcamos nuestra fe, mantengamos nuestra confianza en las promesas de Dios, fortalezcamos nuestra relación, nuestra conducta hacia Dios y fortalezcamos nuestro alimento en la palabra de Dios. Y entonces nos daremos cuenta que usted y yo estamos para grandes cosas. Abraham se dio cuenta que él estaba para grandes cosas. Y usted y yo somos hijos de la fe. Así que, en el nombre de Jesucristo, no caiga en los errores que se pueden caer cuando vienen las crisis. No retroceda por nada del mundo. Manténgase firme en las promesas que Dios tiene para su vida. Usted y yo, se lo repito, estamos para grandes cosas. Amén. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias por el privilegio que tenemos, Señor eterno, de poder ser tus hijos y de poder tener grandes y maravillosas promesas en nuestra vida. Señor, estamos para grandes cosas. Aleluya. Somos tus hijos y estamos para grandes cosas, mi Dios. Vienen promesas cumplidas para nosotros, mi Dios eterno, de tal manera que ni siquiera lo podremos creer. Va a ser tan grande, Señor eterno, tan grande la manifestación
de las bendiciones tuyas para nuestras vidas, que ni siquiera lo podremos creer. Oh Santo, estamos aferrados a tus promesas. Estamos aferrados a tu palabra. Y estamos aferrados, mi Dios eterno, a nuestra fe, porque entendemos que tú tienes el control de todo, mi Dios. Oro, mi Dios eterno, para que nuestra fe y la fe de ellos sea fortalecida con esta palabra que acabamos de recibir. Oro, mi Dios eterno, para que tanto nosotros como ellos que recibieron esta palabra nos levantemos con más fuerza, mi Dios, creyendo tus promesas, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Sabiendo, mi Dios eterno, que todas las promesas en ti son sí y amén, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por consentirnos como tus hijos. Gracias, Señor, por enviarnos siempre una palabra a tiempo, en el nombre precioso de Jesús. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la adoración. Amén y amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos para grandes cosas, en el nombre de Jesús. ¿Sabe una cosa? Si Dios lo permite, y si es su santa y bendita voluntad, nos veremos pronto, en el nombre precioso de Jesús, para seguir disfrutando de su santa y bendita palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.